Latinoamérica y en Ecuador, el fin al subsidio del diésel el pasado 13 de septiembre ha dejado un escenario de protestas. Hoy hablamos del segundo día de protestas, aumentos de este carburo y por supuesto también varias regiones, provincias en estado de excepción. Para entender cómo continúa la situación, César García Vélez nos llama y una voz autorizada nos acompaña en este momento. Adelante, César. Y Andy, un gusto poder estar contigo. Me encuentro con el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, con quien vamos a dialogar sobre la decisión del gobierno del presidente Noboa de eliminar este subsidio al diésel, que no es de ahora, tiene muchos años en vigencia y es importante saber cómo nació y hasta cuándo debía permanecer. Gracias, expresidente, por este espacio con Latinoamérica. Usted que conoce muy bien la realidad nacional, ¿cómo nació ese subsidio al diésel y por qué se perpetuó? ¿Está usted de acuerdo con que se haya eliminado? Bueno, en el Ecuador se considera, y también en otros países de América Latina, que una política de subsidios es conveniente para atender a los más necesitados. Y este punto de vista yo creo que es correcto. Pero con los subsidios a los combustibles no se procede de este modo, porque quienes principalmente se benefician no son los pobres. Ellos no tienen automóvil. Quienes se benefician son personas que tienen vehículos particulares, algunos muy costosos, y que consumen muchísimo diésel o muchísima gasolina. Y también se benefician los traficantes de drogas y la minería ilegal. Y revenden el diésel a Perú y a Colombia. Por todas estas consideraciones, a mí me parece que es una decisión apropiada la que acaba de tomar el gobierno del Ecuador. Ahora, esto lo han intentado otros gobiernos, pero sin éxito. Los han acorralado, las paralizaciones han asfixiado ciudades y han representado cuantiosas pérdidas. En este sentido, ¿cómo cree usted que está afrontando el gobierno nacional esta decisión que otros no pudieron tomar? No, son varios factores, ¿no? Uno, me parece, hay un cansancio nacional de las manifestaciones de protesta y hay un recuerdo ingrato de los dos ataques a Quito realizados por el movimiento indígena conducido por su antiguo dirigente Isa. Destruyeron la capital, no totalmente, ¿no? Pero le hicieron daño. Hay ese recuerdo que es negativo. Creo que también esta decisión del presidente de la República de mudar el domicilio de esa dependencia a La Tacunga colocó o descolocó, para hablar en términos de fútbol, descolocó el movimiento indígena, porque viene a Quito a protestar aquí, en el presidente de la República no está aquí. Una segunda razón. Una tercera razón, creo que también es la popularidad que tiene, que según las encuestas es de alrededor de la mitad de los ecuatorianos. De manera que de lo que ha podido ver en estos días, no ha habido las protestas, las manifestaciones, ¿no? Los alzamientos de la magnitud que hubo durante los gobiernos de los presidentes Moreno y del presidente Lazo, o los que yo mismo sufrí cuando fui presidente hace 40 años, cuando aumenté el precio de los combustibles. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las políticas públicas que deben acompañar esta eliminación? ¿Hacia dónde debe ir canalizado ese dinero? Porque mal se tomaría una decisión de este impacto social si se vuelve nuevamente el Estado un Estado paternalista que utiliza esto en otros subsidios camuflados. Bueno, en primer lugar es una buena señal para los observadores de la economía ecuatoriana, nacionales e internacionales, ¿no? Porque demuestra la voluntad del gobierno de poner la caja fiscal en orden, ¿no? Reducir el déficit. Y esto es bien visto por aquellos que tienen que ver con la inversión extranjera
que tienen que ver con nuevas iniciativas empresariales o que quieren saber si la economía ecuatoriana tiene futuro. Esa es, me parece a mí, una buena señal. Pero como usted sugiere en su pregunta, del dicho al hecho, va a depender de lo que haga el presidente de la República para que esos recursos sirvan al desarrollo del país y no sirva al populismo. Esto es regalar otra vez subsidios a través de otros medios o usarlos en las campañas electorales, como hizo en la última campaña, alrededor de 500 millones de dólares del Estado fueron usados para pagar todo tipo de bonificaciones a militares, policías, jóvenes, viudas, jubilados, en fin. Ahora, el presidente también está manejando un escenario paralelo. Gobernar con una constitución, muchos han dicho woke, muchos han dicho correísta, pero lo cierto es que el presidente se enfrenta a una corte constitucional que no da paso a muchas de las preguntas que él plantea en sus reformas. En este escenario, ¿usted considera, como lo han sugerido algunos líderes de opinión, que es oportuno avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente o no es la vía? Bueno, de la misma manera que el presidente Noboa, creo yo que ha acertado en algunas decisiones económicas, pienso también que se ha equivocado para ser comedido en las decisiones políticas, porque no las ha tomado para mejorar la democracia, para afinarla, para levantarla, para hacerle más participativa, para garantizar el imperio de la ley, la división del poder, la independencia de la justicia. Las reformas que él propone es para concentrar más poder. Eso es para empeorar la mala constitución de Correa. Y ahí pienso que está absolutamente equivocado. Y a propósito del tema de esta entrevista, los inversionistas también ven no solo la economía, sino también la política. Y una política como la que acabo de describir no es pues la que va a traer la inversión extranjera, que es lo que apremiantemente necesita el país para mejorar el empleo. Ok, en ese sentido, y para culminar, ¿cómo usted avisora el futuro del Ecuador? Económicamente, el mandatario lo dijo esta mañana, él aspira a que crezca la economía por alrededor del 4%. La democracia está reestructurándose en el país, enfrentándose a un momento de una crisis que no solo es a nivel latinoamericano, sino mundial. ¿Hacia dónde usted considera que camina este país políticamente y en la realidad nacional? En el campo económico soy moderadamente optimista sobre el futuro de la economía, sobre el futuro del crecimiento, sobre el futuro del mejoramiento de las condiciones de vida. Relativamente optimista, acabo de repetir. Pero en el campo político soy pesimista por lo que acabo de decir. A mí me llama la atención que un joven que bordea los 40 años y que representa al nuevo país gobierne como si fuera un viejo de 80 años del viejo país. Porque todo esto que estoy relatando no debería ser un joven, debería ser Correa, debería ser un dictador militar, pero no un presidente constitucional. ¿A qué se refiere usted cuando señala esto? Bueno, organizar y presidir 2 marchas, una en Quito y en Guayaquil, para atacar moralmente, jurídicamente, políticamente a un poder del Estado, que es la Corte Constitucional. Esa no es la conducta democrática de un presidente republicano. Esa es la conducta de un cuasi dictador. Tuvo que trabajar con una figura de características como la Corte Constitucional actual. Si estuviera usted en el papel o en los zapatos del presidente Noboa, ¿cómo sortearía a veces estas reformas que él plantea
desde lo que él señala es una visión diferente ante una realidad como la delincuencia organizada que obviamente está afectando a nuestro país. Yo goberné con un contralor independiente, con un procurador del Estado independiente, con un fiscal general independiente, con una Corte Constitucional independiente y con un Congreso de oposición. Y así saqué la economía adelante. Y así saqué la democracia adelante. Yo jamás iba a hacer lo que está haciendo el presidente del Ecuador para convertir a la democracia ecuatoriana en un sistema político en el cual todos los poderes del Estado son de él. Eso no es democracia, eso es dictadura. Y en ese sentido, ¿usted considera que es importante, dentro de estas preguntas, incorporar algo que tenga que ver con una reforma al sistema político ecuatoriano que se volvió clientelar, en donde hay partidos de alquiler, en donde esta misma noción actual lo que ha salido es de un rechazo hacia el correísmo y pues la gente buscaba una alternativa? Bueno, el presidente Noboa se ha puesto de acuerdo con el presidente Correa para reformar el sistema electoral y convertirle en un sistema de 2 partidos y eliminar el pluralismo de varios partidos políticos, porque ha establecido un sistema electoral que premia en exceso a los partidos minoritarios e impide que los partidos minoritarios puedan tener representantes en la Asamblea Nacional. Ha hecho todo lo contrario. Porque una democracia se perfecciona en la medida en que tiene un sistema político pluralista. Pero con la reforma que ha aprobado mediante un acuerdo entre Correa y Noboa en la Asamblea Nacional, en el futuro en el Ecuador vamos a tener 2 partidos únicos, el de Correa y el de Noboa. Esto no es mejorar la democracia ecuatoriana. Los grandes problemas que siguen afectando a la ciudadanía es trabajo y la inseguridad que cada vez nos deja mal parados internacionalmente. Y en este sentido, ¿usted considera que las decisiones de un conflicto armado interno o de una guerra, como se habla aquí interno, existen esas condiciones? ¿Es la manera en la que debemos enfrentar esta problemática y a la par generar empleo mediante un programa de jóvenes, sobre todo de impulso joven? ¿Es la manera de hacer empleo en el Ecuador? No es, pues, no es. El empleo crece cuando la economía crece. Y no un año, sino crece por muchos años. Ahí es cuando aumenta el empleo. Y para que la economía crezca, es necesaria inversión. Y el Estado lleva años sin invertir. Y el Ecuador ocupa, igual que en el gobierno de Lazo, igual que en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Noboa, ocupa el último lugar en América Latina en inversión extranjera. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos venido hablando, porque es un país que no ofrece garantías jurídicas, económicas de un futuro estable. Y precisamente eso es lo que me preocupa, de lo mucho que me preocupa en el orden político, es que la inversión extranjera no solo tiene que ver con la economía, sino también con la política. Y cuando usted tiene una política en la cual vamos a tener un gobierno de un presidente que controla todos los poderes del Estado, los inversionistas dicen que entonces nosotros vamos a someternos al presidente de la República y no a una Corte de Justicia independiente. Es fundamental en una democracia que el Tribunal Constitucional sea independiente del gobierno. Y él lo que quiere es convertirle en un instrumento del gobierno. Una última, si usted tiene que decirle al presidente de la República rectificaciones que debería adoptar inmediatas, ¿qué le sugeriría con su experiencia como expresidente? Lo primero, deje de alzarse contra el orden constitucional, intentando apoderarse de la Corte Constitucional. Primera cosa. Segundo,
no quiera condenarle al Ecuador que para el resto de esta década tenga un partido de Noboa y un partido de Correa. Partido sin ideología, partido sin programa, partido sin cuadros políticos. Yo, en verdad, me asombra que una persona que razona bien en el tema económico y que procede acertadamente en el tema económico, no haga lo mismo en el tema político. Si él quiere ser moderno y joven en la economía, ¿por qué quiere ser viejo y antiguo en la política? Yo no entiendo, no entiendo. Es un misterio, otro más de la Santísima Trinidad. Gracias. Ahí tienen un gusto poder conversar con una figura y una personalidad como el expresidente Osvaldo Hurtado al respecto de la realidad nacional, la economía y el futuro que le espera al país en medio de esta decisión de eliminar un subsidio como el diésel, pero también a la víspera de una consulta popular. Veremos cuáles son las preguntas que finalmente terminan siendo aprobadas. Esta es la información desde Quito, Ecuador. Ustedes siguen con más. Andy. Gracias, César. Puedes apostar que así será. Estaremos muy atentos entonces para ver cómo es el rol del gobierno ecuatoriano ante lo que es el subsidio en pro del propio país, pero también en pro de cuidar a los ciudadanos y su bolsillo, ese que hoy se queja en un segundo día de marchas también. Vuelvo contigo enseguida, César.